Bueno, señores, buenas tardes. Como siempre, todos ustedes bienvenidos a este programa especial de los miércoles Palabras al Viento, desde Sosúa y por el canal Costa Norte Network, Canal 3, la República Dominicana. A todos los que nos ven a nivel de la región, que nos están viendo en vivo, y a los que nos ven a través de YouTube a nivel mundial, muchos saludos desde Sosúa, República Dominicana. Hoy vamos a hablar de un escritor que nació el 11 de junio del año de 1899, Premio Nobel de Literatura 1968. Vamos a hablar de Yasunari Kawabata. Yasunari Kawabata, el escritor japonés. Señores, Yasunari Kawabata es el representante en esta ocasión de la literatura nipona, la literatura japonesa. Hay que decir que fue el primer premio Nobel de literatura en Japón. Luego vamos a explicar las razones de por qué quedó un poco rezagada la literatura japonesa. Los micrófonos, el escenario, eso son de ustedes. Bueno, dar la bienvenida a los compañeros, como siempre, cada miércoles aquí en Palabras al Viento. Y como usted decía, vamos a hablar de Yasunari Kawabata, un escritor que a nosotros nos impresiona y que nos ha gustado bastante. Pero además de eso, no solo vamos a hablar de Kawabata, vamos a hablar de la historia de Japón, otros escritores como Yukio Mishima, como Akutagawa, y la influencia que han tenido esos escritores en el mundo occidental de hoy, porque en su tiempo no eran tan conocidos, pero hoy en día son muy leídos en esta parte del mundo. Oscar. Pues sí, nosotros conversadores incansables y empedernidos, antes de salir al aire ya estábamos charlando y cambiando impresiones sobre este autor y ciertos paralelismos que encontrábamos con otros autores que después desmenuzaremos un poco más tranquilamente. Nada, pues darles la bienvenida a mis compañeros y a todos ustedes si nos han elegido para compartir este ratito de la tarde de los miércoles. Y nada, enseguida comenzar. Cuando hemos elegido este personaje, hemos decidido también abrir el abanico. Cada miércoles después de nuestro programa decidimos qué autor merece la pena ser difundido y abundar un poco sobre él. Y estamos repartiendo por toda la geografía del mundo. Somos latinos, desde luego, y hay muchos autores latinoamericanos y españoles por el idioma. Sin embargo, la literatura está universalizada y por eso hemos abierto el abanico a autores americanos, autores alemanes, en este caso japoneses, rusos, y seguiremos abriendo el abanico para abundar sobre los más importantes escritores a nivel universal. Hay una coincidencia curiosa y hasta preocupante. Ahí es otro, Yasunari Kawabata es otro de los escritores que han terminado en suicidio, y nos hemos encontrado ya con unos cuantos. Los escritores vamos a tener que analizarnos y revisarnos un poco a ver qué está pasando. Moisés. Bueno, Oscar, yo preferiría dejarte la noche entera hablando. Imagínate, maestro en las artes marciales, no sé qué tanta experiencia puedes tener tú también en la literatura japonesa, pero como esto es un programa de 4, vamos entonces a tomar la palabra. Claro. Kawabata. Kawabata, como dijo Omar Mesón, fue premio Nobel de literatura en 1968. Escritor japonés de mucho renombre, que tuvo una vida muy azarosa también, al igual que muchos escritores. Perdió a toda su familia, a sus padres, el último fue el abuelo, y parece que eso marcó de manera drástica su obra. Angustia, dolor, muerte, pero también algo ahí a nivel erótico. Su literatura es muy erótica y muy lírica, es decir, que el hombre supo manejar tanto lo que es eso de la angustia y el dolor en su literatura, como el erotismo y la lírica. Moisés habla de erotismo, pero el erotismo en Kawabata es posterior. En un primer momento, en libros como
la bailarina de Izu, no hay ese erotismo. Todavía es el Kawabata joven de 20 años que está empezando a escribir, y en esos primeros, en esa primera novela, La bailarina de Izu, no hay nada de erotismo. Es el muchacho que todavía puede gozar de la vida, que puede escribir sobre esta bailarina de la que él se enamora, que la sigue, que se une a un grupo de... Sí, pero Ramón, hay pero cierta... en ese primer momento todavía el erotismo no ha brotado. Sí, ya pero... más tarde, cuando se siente, más adelante en el desarrollo de la escritura de Kawabata. Sin embargo, hay cierta inclinación hacia lo sutil, hacia la belleza, hacia los detalles, y todo eso va a ser un poco el camino que luego le va a llevar a esos relatos. Lo que pasa es que es un poco frívolo decir relatos eróticos. Es verdad que son eróticos, porque el erotismo se desprende, pero lo trata de una forma tan sutil, tan sublime, manejado con tanta delicadeza, quizá como corresponde a la cultura oriental, a la cultura japonesa, y lo hace de manera tan tangible para nosotros, a pesar de lo que dicen muchos autores como Vargas Llosa, que piensan que en la traducción de algunas de sus novelas se han tenido que perder obligatoriamente mucha de esa sutileza y muchos rasgos, muchos giros que seguro que en la lengua japonesa se preservan. Sin embargo, nos llega con mucha nitidez toda esa delicadeza con la que trata a los personajes y con la que trata las situaciones, incluso los paisajes. Y aunque en un principio, en esta primera novela, no aparezcan temas realmente eróticos, después poco a poco va a ser muy fácil que ese lenguaje haga de puente para terminar en situaciones, desde luego, de mucho erotismo. Pero realmente él, y voy a corregir un poquito, quizás el término no es erotismo, realmente desde sus inicios él está yéndose por ese camino, porque él forma una revista muy joven, una revista que se llama Era Artística, y es una revista que propugna un movimiento literario que ellos mismos crearon que se llama neosensualismo. Entonces se ve desde el inicio una pugna por ese estilo. Pero quizás el neosensualismo en estos escritores del Japón de esa época estaba más fundamentado en lo que fuera a captar la realidad a través básicamente de los sentidos. Exactamente. Básicamente de los sentidos. Era lo sensorial lo más importante en ellos. Sin embargo, nosotros vemos en las novelas de Kawabata que ciertamente hay el erotismo, pero el erotismo es más para el lector que para el escritor. Se puede advertir que hay cierto rechazo a ese erotismo. Hay una forma cruda de manejar esa parte de la relación, de la interrelación entre personas de sexos diferentes. Hay en una profundidad que emana del hecho de que él ciertamente no ve a la mujer como un objeto, sino lo ve como un complemento, pero no, hay momentos en que lo ve solamente como ese complemento del hombre, o dos seres que se complementan. No es el erotismo por el erotismo, aunque existe. El lector puede colocarse desde el punto de vista de la recepción de un mensaje extremadamente sexual. Sin embargo, en el fondo subyace algo que hace olvidar esa sexualidad, ese sexo, y es el hecho de que se ven los personajes realmente humanos, y lo humano y la belleza. Ya Oscar hacía referencia a que pudo haberse perdido mucho, decía Vargas Llosa, en esas traducciones. A lo mejor si lo leemos directamente en japonés podamos captar eso con mucho más directo. Quizás los traductores occidentales han trasladado, han traducido, han traído hacia el sensualismo occidental lo que en Japón bien pudo haber sido otra cosa. Pero es la percepción que uno tiene cuando lee a Kawabata en la mayoría de sus novelas. Pienso que sería interesante también ubicar a Kawabata. ¿Cuáles fueron las influencias de Kawabata como escritor? Kawabata fue un gran estudioso de la literatura japonesa antigua, y hay un libro que es el Genji Monogatari, que se llama El romance de Genji, de Murasaki Shikibu, que es la primera gran novela
de la literatura japonesa, escrita en el siglo X o XI de nuestra era. Es una novela de unas 4.000 páginas y tanto a él le influenció mucho en la escritura de Yasunari Kawabata. No solo en Kawabata, hay dos escritores latinoamericanos que lo mencionan mucho. Uno es premio Nobel y es Octavio Paz, que leyó el Genjin Monogatari, y otro escritor es Jorge Luis Borges. Los dos estuvieron encantados con esa novela y fue una novela que influyó de modo importante en la escritura de Kawabata. Otra cosa, Kawabata también fue un investigador y un estudioso de la literatura europea. La influencia que hay en Kawabata es extraordinaria. Incluso cuando uno lo está leyendo, a pesar de ser un escritor japonés, no se siente ese orientalismo tanto, se siente bastante occidental porque él supo captar la esencia de la literatura, no solo para esa parte del mundo,